Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Gracias, Señor, por tenernos nuevamente en tu casa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros. En los momentos difíciles, tú siempre estás, Padre. Gracias por el consuelo en el Espíritu Santo, por la orientación en el Espíritu Santo, porque tú eres grande, Señor, y has dejado tu Espíritu Santo para que nos guíe. Gracias por todo lo que hemos estado viviendo en esta semana. Pedimos de tu dirección y que el Espíritu Santo ponga palabras hoy, ponga entendimiento hoy, para que podamos con franqueza decir lo que tu palabra enseña. Que podamos aceptar las enseñanzas que vienen de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y gracias al Señor, tareas fuertes hemos tenido. Y hay noticias duras. Hoy mi hija Evelyn se reía porque me dice, papi, también en la madrugada. Sí, yo cuando me dijeron, yo me agacho ahora en la madrugada a las 4:30 cuando me levanto. Nuestro hermano Marcos Rodríguez falleció a las 2:30 de la mañana aproximadamente en Boavista el lunes pasado. Se le trajo, fue velado acá estuvo en la funeraria un día y una noche, estuvo un día y una noche con nosotros, para los que no estaban enterados. Le velamos aquí hasta ayer que le sepultamos. Y el Señor ha dado un testimonio grande con nosotros como iglesia, porque estamos atentos a servir. Pero esta madrugada falleció el papá de nuestra hermana Migdalia. Estamos en estos trámites, ya en la mañana Evelyn y yo pasamos por allí, me acaban de confirmar, le van a traer esta tarde tal vez si le dan salida para velarle acá esta tarde. Así que los que tengan a bien podrán asistir, porque esta tarde tendremos un servicio para atender a los familiares del difunto. El difunto, a Dios gracias, muere en presencia de Dios también, y hay esperanza. Para Jehová es de alegría, dice el Salmo 116:15, es de alegría para Jehová la muerte de sus santos. Los que creen en su camino tienen la bendición de la vida eterna. Y hoy nosotros también, agradeciendo a Dios todo esto, pedimos consuelo para los familiares, pero el Señor tiene palabras de alerta para nosotros. Estamos viviendo momentos muy duros y difíciles, y yo quisiera que toda la congregación, incluyendo los de nuestra iglesia, las visitas que tenemos, siéntase cómodo, siéntase tranquilo y relajado, que está en la casa de Dios. Alguien estos días criticaba a raíz del hermano Marcos, no, porque la iglesia bautista lo recibió. Aquí vamos a recibir a todo el que viene. Porque cuando Cristo murió en la cruz, le crucificaron con los brazos abiertos, así, para que todo el que venga a Él le reciba. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir? Y recibimos para instruir, para que el Señor perdone, para que el Señor garantice una nueva vida a cada uno de los que creen, para que haya vida eterna para todos. Y la bendición de Dios siempre estará con nosotros mientras viene Jesús. Y esa bendición se llama Espíritu Santo. El Señor dijo, me voy, pero yo no les dejo solo. Voy a dejar un consolador que es el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y en este afán de vida que tenemos, confusiones políticas, confusiones económicas, hay detractores de algunas cosas, religiones que van surgiendo, algunos cambios y algunos modernismos que les quieren hacer al Evangelio, algunas transformaciones que quieren hacer con este libro sagrado. Este libro está escrito como fue inspirado por Dios. Y fue escrito para cumplirse tal cual como está. Y no es que se cumple porque está escrito, es que está escrito porque se va a cumplir así. Esto es para tener testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Y queremos alertar sobre esto. Esos cambios que han habido y que están surgiendo nos ayudan a tener reflexión. Y yo quisiera, basado en el libro de Judas, que es un libro escondido por allí en la Biblia, son un solo capítulo. A veces uno dice, busca el libro de Judas, y siempre se nos pierde Judas. Es como Nahum. Entonces, pero Judas está allí, un solo capítulo. Y yo, aunque el centro del mensaje es el verso 11, yo voy a retomar algunos otros textos y vamos a complementar con lo que dice la palabra aquí. Yo reflexionaba de esto y decía, hay que tener cuidado con Caín, hay que tener cuidado con Balaán y hay que tener cuidado con Coré. Sencillamente, Caín, Balaán y Coré tienen unas experiencias que son de alerta para nosotros. Y el apóstol Judas dice, ay de ellos,
o sea, de los que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Siguieron el camino de Caín y por lucro están en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y de estos tres sujetos, yo quiero que hablemos. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Si nosotros vemos ese verso 11, podemos contextualizar desde el verso 4, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y la negación no se da solo en lo verbal, sino en lo actitudinal. O sea, cómo yo estoy actuando. Y veamos que hay gente que como que está predeterminada, predestinada para confundir y para cambiar los preceptos bíblicos. Y cuando hablamos de esto, nos vemos que las grandes religiones, como la religión tradicional, tienen líderes y esos líderes han querido corromper la libertad de Cristo. Él dice, yo os liberté para que seáis verdaderamente libres y que no estéis sujetos bajo el yugo de la esclavitud, o bajo el yugo de la incertidumbre, o bajo el yugo de la ignorancia. Somos libres en Cristo, pero el ser libre no quiere decir que estamos en libertinaje. Son dos cosas diferentes. El que yo sea libre no es que soy libertino. Y ellos han querido dar libertinaje a la libertad de Cristo. Y me refiero a los cambios que quieren hacer incluso a la palabra de Dios. Quieren adaptar la Biblia a la sociedad y no que la sociedad se adapte a Cristo. Y Cristo vino para morir por nosotros con los errores que tenemos, pero para entrar por Él, que es la puerta estrecha, para comportarnos y vivir como Cristo quiere. No para vivir en nuestra libertad oportuna como humanos, sino en la libertad espiritual que Cristo ofrece. Y cuando un líder sacerdotal de estos dice, por ejemplo, que la homosexualidad puede estar entre nosotros porque somos libres, bueno, libres, puede estar en nosotros cuando hay arrepentimiento para ir hasta los brazos de Cristo. Pero vivir con el comportamiento en libertinaje no es permitido, porque el Señor está claro y está establecido cómo es nuestra conducta y cómo debe ser nuestro comportamiento sexual. Cuando hay confusión en el amor que nosotros practicamos y que practica el resto de la humanidad, hay que aclarar qué es libre y qué es libertino. Nosotros en libertad nos amamos como familia, como atención familiar. Aún tenemos un amigo y llegamos a tener más amor por ellos que por algún familiar de corriente sanguínea. ¿Por qué? Porque el amor que tenemos es filius o es familiar. Y es permitido tener ese amor familiar. Pero también hay un amor que es bien escondido y que es bien atraído por los hombres y que se practica según la condición libertinaje que tiene el hombre. Y es el amor eros. Entonces, el mundo enseñó a través de los medios de comunicación que un hombre y una mujer se pueden amar solo porque hay acto sexual. O que dos hombres se pueden amar solo porque tienen acto sexual. O dos mujeres se pueden amar porque tienen acto sexual. Y ese amor eros no es más que una práctica humana. En lo humano, en el placer del libertinaje del cuerpo humano, pero que no está en lo espiritual, es condenación, porque el Señor establece que exista el eros, pero en el orden que Dios dio. Un hombre para una mujer. Legalmente nuestra Constitución dice que el matrimonio está establecido para un hombre y una mujer. Y el Código Civil dice que está establecido entre un solo hombre y una sola mujer, porque el libertinaje quiere permitir la poligamia. La palabra de Dios no lo establece para nosotros. Y hay confusiones y hay perversidad. Si es así en lo sexual o en el amor que se practica, lo que Dios quiere de nosotros es que el amor se haga, que sea incondicional, como el amor que tuvo Dios para entregar a Cristo para que muriera por nosotros. Y el ágape permite que nosotros estemos atentos al amor que Dios nos ofrece. Aún por nuestros hijos, el Señor lo permite y nos manda a amar a nuestros hijos, como amor estergo. Y dice, padres, no lo provoques
al hijo a caer en errores, pero también le dice al hijo, hijo, obedece al Señor, a tu padre y a tu madre, que es mandamiento con promesa. Está en amor, en sujeción del amor. Sin embargo, algunos han querido en su impiedad convertir la gracia de Dios en libertinaje y negar a Dios, que es el único y soberano, y negar a Jesucristo, que es quien murió por nosotros, y negar al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es quien nos redarguye. Y en el verso 5 dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esto es proféticamente establecido, que el Señor va a sacar de este mundo perverso y libertino a los de Él, y los otros van a ser condenados, pero no una condenación de muerte física como los egipcios, sino una condenación de muerte eterna. Y para los que creen tendrán la libertad eterna también de disfrutar mansiones con Jesús en los cielos. Cuando estamos frente a un cadáver, estamos frente a los muertos, podemos algunos reflexionar y decir, qué fácil o qué difícil es morir. Y por ahí decimos comúnmente, para morirse lo único que hace falta es estar vivo. Y para ser salvo lo único que hace falta es creer en Cristo. Solo que el creer en Cristo está condicionado que, como dice la Escritura, el que creyere como dice la Escritura y permanece, ese es salvo. Ayer decíamos en la predicación para despedir el cuerpo de Marcos Rodríguez, yo decía, ¿somos salvos? Sí. ¿La garantía la tenemos? Sí, el Señor nos las da. ¿Hay dudas en algunos si son salvos? También hay derecho a dudar. Y otros preguntan, ¿pero se pierde la salvación? Yo les decía, no se pierde la salvación. La salvación está allí presentada por Dios, gratis para nosotros, pero con precio de sangre por medio de Jesucristo. Y les decía, algunos pueden pecar y hacer todo lo que quieran. Pastor, ¿puedo pecar? ¿Puedo hacer esto? Sí, puede hacerlo. Pablo dice, todo puedes hacer, pero no todo es lícito hacer. Salomón dice, todas las cosas que quieras puedes hacerlas, pero ten en cuenta que de todas las que hagas entregarás cuenta. ¿Indica que puede la salvación perderse? No. Quien se va a perder es quien entra en desobediencia y no acata lo que Dios le plantea. Entonces el cuidado es por nosotros para permanecer. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad blasfema de las potestades superiores. Hay condiciones, ya la situación de religión entró a las escuelas. A mí ayer me llaman a una reunión importante. Estábamos 12 pastores para hacer una mesa ministerial, para orar, para interceder, que sean pastores que intercedan por el Estado. Yo decía, Evelyn, no sé por qué me están llamando para que yo esté allí, porque no es necesario que esté. Y estamos en una reunión hasta las 9 de la noche, presentando cosas de lo que puede o no pasar. Yo le decía, solo hay que obedecer a Dios. Estamos nombrando gente que no tiene nada que ver con Dios, que está corrompida. Gente que no me está representando pastoralmente. Hay cristianos evangélicos que no representan el cuerpo de Cristo, que no representan la vida de Jesús, pero somos cristianos. Tradicionalmente todos son cristianos, pero no todos siguen a Cristo. Y yo decía, como que la religión tradicional está establecido que son cristianos, son católicos, pero van a la iglesia 2 o 3 veces en su vida. Y de las 3 veces que van, una va inconsciente y 2 van obligados. Inconsciente cuando le bautizan, él no sabe qué pasó allí. Obligado, tal vez cuando se casa. Pienso yo que puede ir obligado, pero por ejemplo, tiene que casarse y lo llevan obligado a casarse. Inconsciente cuando murió, porque lo pasan por allí inconsciente, tampoco sabe. El Señor quiere que cuando tú vengas a formar parte de su cuerpo, vengas consciente, vengas sabiendo a qué vienes para no pervertir los propósitos de Dios. Yo creo en mi Señor que todos nosotros tenemos conciencia de saber que hoy es un día de alabar y adorar a Dios. Y que estamos aquí porque queremos adorar a Dios y queremos aprender de la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero hay que tener cuidado. Y a veces queremos culpar
al enemigo de Dios de todo lo que nosotros desobedecemos. Y no es que yo quiera, como algunos dicen, ser el abogado del diablo, pero a veces el diablo como que está tranquilo, yo cometo el error y después digo, es culpa del diablo. Y tú no tienes libre albedrío, sacrificio de Jesús. Y yo no tengo negocios que hacer con ese que llaman el diablo. Ejemplo sencillo, mire que cuando el arcángel Miguel, en el verso 9 del capítulo de Judas, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía, ¿con quién? Con el diablo, disputando, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. No se atrevió el arcángel Miguel, fuerza grande el arcángel Miguel, de la misma jerarquía que era Luzbel, ese que traicionó la adoración a Dios y fue expulsado, y que ahora es Lucifer. Cuando llegó el momento, él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es Cristo quien tiene la autoridad. Nosotros tenemos que aceptar la autoridad de Cristo en nuestras vidas para vivir como Cristo quiere. Aún el arcángel Miguel, así como 4 ángeles, como Gabriel, como mensajero, así como Satanás estaba en el huerto y era el encargado de la adoración a Dios. De eso se encarga el Señor, lo expulsa con la tercera parte de los ángeles. Y hay algo importante y maravilloso que Dios hizo. Y es que nosotros podemos pecar y fallar. Y somos redimibles, tenemos oportunidad de arrepentimiento. Los ángeles fallaron, pero no son redimibles. Todo el que falló fue expulsado. No tiene derecho, no tiene oportunidad de arrepentirse. Pero nosotros podemos arrepentirnos. Podemos llegar a los pies de Cristo. Y yo les decía a los hermanos, y lo he mantenido, en esta iglesia Primera Bautista de Maturín, recibimos lo que viene. Y escuché a una hermana cuando hicieron un comentario, y esta iglesia recibió al que vino, como vino. Y ella le dijo, sí lo recibió, porque tenemos enseñanza de saber que esta iglesia es un taller, esta iglesia es un hospital, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que está santo, lo que está sano, lo que está salvo, no necesita redención. Jesús murió fue por los que estamos condenados, para que nos arrepintamos. Y el libertinaje pasa a ser libre en Cristo, para que seamos libres. Libres de adorar a Dios. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que la naturaleza conocen, se corrompen como animales. Y nosotros queremos tener conciencia. Y ahí es que entra el título del mensaje de hoy. Cuidado con Caín, cuidado con Balaán, cuidado con Coré. Y lo alerta Judas en el verso 11. Dice, ay de ellos, los que blasfeman, porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por el lucro y el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es el camino de Caín que alerta Judas? Si vamos a Génesis 4, vemos cómo Abel y Caín están en presencia de Dios para rendir tributo a Dios, adoración a Dios. Pero una ofrenda es recibida porque va de corazón. Y el Señor mira tu corazón como mira el mío, como miró el de Abel. Dice el verso 4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda. Porque Abel dijo, ¿para quién es la ofrenda? Para Jehová. No es cualquier oveja. Un macho grande, limpio, bonito, gordo, para darlo a Dios. Del corazón debemos darle a Dios. Y a veces ofrendamos para Dios y sacamos entre nuestros billetes y decimos, el más viejo es el que voy a dar de ofrenda, el que está roto. Hemos visto en las ofrendas billetes rotos de 1, de 5, de 10 dólares. Ese sabe que no lo van a recibir ni siquiera los chinos. Y se lo trae a Dios. Y Dios dice, ¿qué corazón es ese? Y otros dicen, para Dios es para la ofrenda. Sí, el mejor billete para Dios. El mejor ánimo para dar a Dios. Cuando vas a dar a alguien una ofrenda, no la des con desprecio y mal corazón. Dala de verdad. Dala como que es para Cristo mismo. La viuda ofrendó el 100% de lo que tenía, 2 blancas. El rico dio lo que le sobraba. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿quién de los dos dio más?
¿El que dio lo que le sobraba o el que dio todo lo que tenía? Es probable que el rico le sobraban 1000 blancas y las dio, pero la viuda dio solo 2 blancas. Y el Señor dice, ella dio más porque dio el 100%. Este no dio nada, dio lo que le sobraba. El Señor quiere que tengamos corazón limpio para ofrendar, para darle en bendición. Que cuando demos a alguien aún nuestro cariño, lo hagamos en bendición. Y el Señor se va a agradar. Ahora, hay un pero con Caín. En el verso 5. Dice, pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pero miró con agrado a Caín. Solo 4 no miraron, los otros sí lo miraron. Tenga su Biblia y esté atento. Estamos diciendo que Abel le recibe de corazón, pero a Caín no miró con agrado la ofrenda suya. Y encima que ofrenda de mal corazón, se ensañó Caín en gran manera. Ni siquiera este fue que se ensañó, sino que en gran manera. Y decayó su semblante y dijo, a la mía no la tomas, la de mi hermano sí. Entonces Jehová mira a Caín y mira su corazón y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si lo haces bien, si lo haces con cariño, si lo haces con amor, no vas a ser enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y a veces somos y hasta orgullosos del error que cometemos. Si lo hice y si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer. Yo oigo gente que dice así. Y si vuelvo a estar, lo vuelvo a hacer. Y Caín habló a su hermano Abel y lo invita, pero no con buen corazón. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor nos dice, cuidado con el comportamiento de Caín. A veces no le matamos físicamente, pero lo miramos y ¿cómo no te mueres? O perdona al hermano, yo lo perdono, pero que se acuerde que me la debe y algún día me la paga. Ese camino de Caín, de homicidio, de estar en desobediencia a Dios, de tener desagrado para dar al que tenemos que dar, de ser contaminado con el pecado, de ceder ante la tentación pecaminosa, el Señor nos está alertando de que no caigamos en él. Porque Dios no va a pedir cuenta, no va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? En el verso 9 le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué es de tu hermano? Sabiendo que le había matado, todavía le dice a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Si no está, búscalo tú. Yo no sé nada de él. Pero desde ese momento hasta hoy, la sangre de Abel, que es sangre inocente, clama justicia ante Dios. Y el error que cometemos hay que corregirlo, porque va a estar siempre en la presencia de Dios. Y por eso tenemos esa alerta de no errar contra los hermanos. Más aún cuando Juan nos enseña que toda la ley de Moisés se resume en uno y grande mandamiento, que es que amaremos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es por amor, pero es amor ágape. Es amor sincero, es un amor de verdad que nosotros debemos practicar como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, en acuerdo con Dios. Luego tenemos el segundo elemento que es Balaam, y habla del lucro de Balaam. A Balaam le gustaba la plata. ¿A alguno de ustedes les gusta la plata? Todo el que calla otorga, sí les gusta. No voy a entender que es que no les gusta. Pero si les gusta la plata, a mí también. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo tenerlo? No es malo. El problema está en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y alguien enseñaba por allí que es malo ser rico. No, no es malo ser rico. Es muy bueno tener, para dar, para comprar, para todo. El problema está en cuando yo pongo más amor en las riquezas y comienzo a codiciar que en Dios mismo y en las necesidades.
Yo mencionaba ayer un pastor, mi primer pastor, aparte de mi papá, el pastor de la iglesia. Y yo le preguntaba de niño, ¿cómo está? Y él me decía siempre que estaba regular. Pues yo una vez, muy grosero en preguntarle al pastor, que fue el pastor que doctrinó a mi hermana Vicenta de Yanira. Ese fue el pastor nuestro para darnos doctrina. Y sabemos que era severo, el Eleuterio Antonio Cedeño. Y yo le dije, ¿y usted nunca está bien? Y me miró así como con ganas de darme. Y me dijo, no. Siempre estoy regular. Como este es el pastor, yo pienso que el pastor puede estar bien. Me dice, estaré bien cuando esté con mi Señor. Allí voy a estar bien. Y estaré mal si estoy mal con mi Señor y estoy en perdición. Pero yo no vivo en perdición. Tampoco estoy todavía con mi Señor. Estoy regular porque estoy luchando una batalla para irme con Cristo y estar bien. Yo entendí ahora cuál era el propósito de Él. Pero a mí me preguntan, ¿cómo está? Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque confío en el Señor. Y lo que no tengo me lo da el Señor. Y vivo por la gracia de Dios. Y no codicio porque Dios está para sustentarnos. Y veo como algunos han caído en el error de Balaam, en la codicia de Balaam, y aún en los púlpitos maltratan el evangelio de Jesucristo, negociando, comprando conciencias, quitando el dinero a los hermanos de las congregaciones para ellos estar bien. Vi una mujer que pedía que le traigan el dinero y aparte que le besen los pies para poder tener comunión con Dios. La gente ha caído en el error de Balaam. El libro de Números, Antiguo Testamento, el capítulo 22, el verso 11, narra el error de Balaam. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizás podré pelear contra ellos y echarlos. ¿Quién dice esto? Balac, como rey, para eliminar al pueblo de Israel que venía triunfante de Egipto y venía creciendo. ¿Quién es Balaam? El profeta de Dios, el que tenía contacto y podía dar la bendición. Y Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Rezando, porque cuando ponemos en las manos de Dios nuestros proyectos, Dios nos va a dirigir y allí va a haber prosperidad. Pero cuando cometemos el error de Balaam, de querer negociar para nuestro propio beneficio, traicionamos a Dios. Balaam lo que hace es querer complacer a Balac y maldecir al pueblo de Israel. Y vemos en todo el capítulo que Balaam va a los principales de Balac y les dice, no voy a poder porque Jehová me dice que no maldiga a su pueblo. Pero quería negociar porque Balac le ofreció riquezas, le ofreció plata, le ofreció todas las comodidades. Y por eso el Señor siempre tiene gente alertando a su pueblo. Y cuando el pueblo no obedece a Dios, Dios busca la manera de que alguien le diga. Y a Balaam hasta la burra le habló para decirle que tuviera cuidado, porque se corrompe el hombre y no logra ver al ángel de Dios. Y el ángel estaba allí con la espada desenfundada. Estaba un siervo con la Biblia en la mano como para orientarlo. Y él no miraba. Y vino cualesquiera y le dijo, pero ¿no estás viendo que ahí está el siervo de Dios? Que no puede ser. A Balaam la codicia era tan grande que ni siquiera le sorprendió que la burra le habló. Mire que si usted está en la casa hablando con el perrito, yo admiro los perritos esos pincher y los puder. Eso es lo que les falta, es hablar. Pero te acompañan, tienen sentimiento. Tú los ves, falta que te hablen. Si esos perritos hablaran, mucha gente hubiese dejado de tratar con los humanos. Tratara solo con los perros. Si ese burro le habla a Balaam, y yo soy Balaam, yo todavía estoy corriendo del susto. Y Balaam discute con la burra. La burra le dice, pero bueno, ¿por qué me golpeas si yo te llevo y te traigo, te cargo y me golpeas? Bueno, porque tú no discute con la burra. Y a veces nosotros no vemos a quién Dios nos pone. Coloca una piedra que nos hable y discutimos con la piedra. Teniendo esta palabra sagrada, no la estudiamos para discutir las cosas superficiales de la vida. Porque no lo puedo hacer, porque no lo quiero hacer. Mire, el mandamiento que Dios te da es claro y preciso. Te dice Dios a través de Balaam o del ejemplo que no te corrompas por las ganancias. No pongas más amor en el dinero.
Y Balaam no logró, porque obedeció a duras penas a Dios para no maldecir al pueblo. Y cuando Balac lo vuelve a llamar, le dice, bueno, no lo puedo maldecir porque Jehová me dice que no lo maldiga, pero te voy a dar una recomendación. Yo sé cómo los puedes corromper. Y le dice Balaam a Balac, dale mujeres, dale alcohol, emborráchalos, ofréceles esto a los líderes. Y cuando hayas corrompido a los líderes, logras al pueblo. Y así logró corromper Balac al pueblo de Israel. Si el líder se deja corromper, pues el pueblo va a caer en el error. Porque la palabra clara es en Proverbios, si el ciego guía al ciego, los dos caen en el hoyo. Y estamos viendo que el error de Balaam se ha ido presentando. Que no entienda que la asna le habla, ni siquiera un burro, es la burra que le habla. Y la palabra de Dios enseña cómo nosotros no entendemos de manera sencilla. No entendemos que el ángel de Jehová está hablando. Y criticamos a veces todo lo que el hermano nos puede dar en corrección por la palabra. Tal vez si corregimos por nuestros caprichos, es motivo para nosotros alertar. Y yo veo gente que está demandando del púlpito muchísimo dinero. Y la excusa es bíblica. Es que el que trabaja para el púlpito debe comer del púlpito. Sí, debe comer, pero no enriquecerte y explotar a los hermanos. Y estamos viendo religiosos que están muy duros con esto. Muchos que se han enriquecido y han olvidado a Dios. Y ahora hasta reniegan. Conozco unos que ahora son ecuménicos porque reciben de un lado y del otro. Ya no son cristianos en el evangelio que creyeron, sino ahora son ecuménicos y cualquier religión es buena si cree en Dios. Y el engaño de este siglo, el engaño de estos últimos años es que cualquier cosa es Dios. Y en el ecumenismo, cualquier religión, si dice que adora a Dios, nosotros estamos en lo mismo. No, no es igual. Dios es uno solo. Y ustedes tienen que saber, yo tengo que saber que Dios es uno y único. Y que es triuno, porque es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No hay otro más. Y siguió mencionando cosas que son Dios. Tengamos cuidado. Porque alguien me dijo, si lo dice él, puede ser verdad. No todo lo que dice Internet, no todo lo que dice Google, no todo lo que dice la radio, no todo lo que dice la televisión es verdad. Pero todo lo que dice la Biblia es verdad. Y ni una tilde debe ser quitado. Y el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra permanece para siempre. Y nosotros tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos quiere dar. Ni por dinero, ni por pasión de nada nos tenemos que doblegar, porque caeríamos en esa contradicción que tuvo, o ese error que tuvo Balaam, esa pasión por el dinero, el error del lucro de Balaam. Y el tercer elemento es la contradicción de Coré. Y ahí vamos al número 16. Como Coré, hijo de Izar, hijo de Cot, hijo de Leví. Vea, de Leví y de Datán, hijo de Rubén, tomaron gente para ir contra ¿quién? Contra los líderes de Jehová. Para ir contra Moisés y contra Aarón. Y para denigrar de Moisés y de Aarón. Para no reconocer la autoridad que Dios ha colocado. Es Dios quien coloca las autoridades. En esta reunión de anoche yo decía, es que el pastorado no lo da ni siquiera el seminario. El que vaya al seminario teológico no quiere decir que eres pastor. El seminario no es porque tú deseas y yo quiero ser pastor porque allí casi no se trabaja. Pregúnteme cómo me ha ido esta semana, a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto. Pregunte cómo es el trabajo de estudio y de preparación. Pregunte cómo tenemos que estar ante la presencia de Dios. Para que antes de venir aquí tenemos que visitar al enfermo, tenemos que ir donde murió la persona. Hay que estar atentos. Y el liderazgo lo coloca Dios. Y le dice a la iglesia, tenga cuidado con lo que estoy colocando allí. Y vemos nosotros ejemplos sencillos con el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. El Señor habla al ángel de la iglesia que está en Éfeso, al ángel de la iglesia que está en Esmirna, al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Está hablando al líder de la iglesia que está allí. Y sigue hablando Jehová a los líderes que tienen esta tierra. El líder no puede corromperse para confundir a la congregación. Pero tampoco la congregación puede confundirse para maltratar al líder que Dios ha colocado. Más aún, cuando creemos que tenemos la misma autoridad que el líder ha colocado, que Dios ha colocado como líder.
El Señor colocó a Moisés y Coré comenzó a decir con otros, somos iguales que Él. A nosotros también nos habla Dios. Sí les habla. Les está diciendo que se sujeten a las leyes. Es como la señora que dice, es que en mi casa yo hago lo mismo. Si él se toma una cerveza, yo también puedo. Si él hace esto, yo también puedo. Si él llega a las 11, yo también puedo. Y ella quiere estar haciendo lo mismo que el esposo, porque somos iguales. No, la palabra enseña que tienes que sujetarte al marido. No dice que nos sujetemos al marido, pero dice a maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice mujer, respeta al marido. Yo no estoy muy de acuerdo ahí, pero es lo que dice. Que yo debo amarla, pero ella debe respetarme. Debe estar sujeta a lo que el marido. Y la iglesia es la novia de Cristo. Debe estar sujeta a Cristo. Y hacer como Cristo dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia como el marido es cabeza de la mujer. Tampoco creo en esto que alguien predica por allí, que la mujer se calla porque el hombre dice y la mujer obedece. No, tampoco es para maltratar, porque hay que tener cuidado con lo que es la mujer para nosotros. La Biblia la compara como un vaso de cristal, un vaso frágil. Hay que tratarla con el cariño y el amor que merece, pero estar sujetos en la palabra. Y un niño autista me enseñó, trabajando con él, yo no había visto nunca así. Y yo le digo, estamos hablando, Evelyn y yo junto a él, sí, porque hay que tratar a la mujer como vaso frágil, porque si la rompemos después, ¿cómo pegamos? ¿Cómo remendamos ese cristal? Habría que trabajar muy fino para que no se note la herida. Y el autista dijo, no solo eso, tienes que tener cuidado, porque si te cortas, como el vidrio es finito, la herida es grande. El autista entendía que el cuidado es que me puede herir también. Yo quisiera ver más, no digan los caballeros, pero yo sé que han recibido sus heridas también cuando rompen el vaso frágil que tienen por esposa. Y no quiere decir esto que sea gobernado de la mujer, no, lo que tiene que ser es obediente. Obedientes al Señor, no a la mujer, al Señor, para que el Señor pueda darle el dominio propio a usted y llevar en la obediencia, respetar el liderazgo. Y cuando hablo de la mujer y el hombre, hablo por el liderazgo del hogar. Si el liderazgo no se respeta en el hogar, mucho menos en la iglesia. Y en la iglesia hay que respetar lo que el Señor coloca como líder. O sea, cae, lo pide el Señor. Moisés y Aarón se juntaron y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Y si está Jehová, hay que vivir por Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hay gente que quiere gobernar la congregación de Jehová sin tomar en cuenta a Jehová. Y esa congregación es de Jehová. Es como Dios dice que hay que hacerlo. Y eso está escrito en esta palabra. Pero ahora han surgido nuevos profetas que dicen, el Señor me dio una palabra para que esto sea así. No, la palabra es esta. Profetiza lo que Dios tiene escrito en su palabra. Pero quien profetiza contrario a esto es un falso profeta. Y nosotros debemos entender que hay falsos profetas. Hay hombres que quieren que nosotros obedezcamos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Dice Jehová, porque Jehová decía, no hablan contra el líder que estoy colocando. Están hablando contra mí, porque yo fui que los coloqué. De manera que si hay un líder que el Señor puso y tú no estás de acuerdo, pues no protestes con él. Ve y reclámale a Dios. Y Dios te va a decir qué va a pasar. Pero lo que Dios elige va a estar, porque Jehová lo elige para que esté. Y aun cuando el líder se comporte que no está, Jehová va a cumplir su propósito. Contigo o sin ti, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Cristo mismo, como líder del cristianismo, como el hombre que murió por nosotros, como el ser que se entregó por nosotros, padeció la cruz con nuestros pecados porque no eran los de él, y para Jesús presentarse ante Dios limpio, tuvo que pasar el sacrificio. Y para nosotros entrar limpios, tenemos que entrar por el sacrificio que dice Jesús. Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome a su esposa y a su suegra y sígame. Digo, a su cruz. Tome a sus hijos y sígame. Tome su trabajo y sígame. Tome la congregación y el barrio y sígame. Todo lo que te pueda dar trabajo, tómalo y encomiéndalo en las manos de Dios. Y él dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Es Jehová quien lo va a hacer.
Y nosotros estamos preocupados por algunas cosas que no corresponden a nosotros preocuparnos. El Señor nos manda es a ocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios hace el resto. Cuando respetamos de ese Dios nos va a dar, nos va a enseñar a vencer. Moisés dice, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Un líder que se justifica ante el pueblo para decir, yo no quería hacer esto me lo indica Jehová. Y es por Jehová. Y Jehová cumplió lo que había dicho. Se abrió la tierra y tragó a Coré con 250 hombres, con sus caballos, sus casas y sus propiedades, porque no entendieron, no obedecieron lo que Jehová estaba mandando. De manera que 3 personajes que yo no creo que debamos imitar. Debemos imitar al personaje que en vez de causar esto, causa un liderazgo de seguimiento para bendición, que es Cristo y los que a Él le siguen. Lamentablemente, y en bendición para nosotros, lamentable para los judíos, dice el libro de Juan, en el capítulo 1, el verso 11 en adelante, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo siento por ellos. Pero a los que le recibieron, alabo a Dios por nosotros que le recibimos. Nos dio la potestad de ¿qué? Nada más y nada menos de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios para la salvación. Son engendrados de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese que está lleno de gracia y de verdad es el que nos dice a nosotros, tienen la libertad que yo les doy. Creyendo en mí son libres, son llenos del Espíritu que yo voy a dejar cuando parta a los cielos. Y hemos dicho incansablemente y lo sabemos de memoria, Hechos 1:8. Cuando Jesús se iba, nos dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y dice, me voy y no les dejo solos, voy a enviar otro consolador. Es decir, que Jesús es un consolador. El otro consolador es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los siglos. Y cuando venga Jesús, como dice Pablo a los de Tesalónica, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de Dios, y diga que está aquí sonando la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor. Para ello hay que pasar este camino estrecho y apretado. Y Juan 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, para que nadie se sienta que es mía nomás, es la común salvación de todos los que creen en Cristo. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y lo que nos está pidiendo ahora es que nos mantengamos ardientemente en la lucha para conservar la fe de la salvación. Porque lo que tenemos para ser salvos viene por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Recibo el regalo, pero para tener el regalo, ya Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Ya Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya Jesús dijo todas esas palabras que en la cruz tuvo que emitir y que hablamos la semana anterior. Pagar el sufrimiento en la cruz para que hoy nosotros tengamos salvación. Y yo veo muy emotivo y nos emocionamos y algunos lloran mirando la película del sacrificio de Jesús en la cruz. Cómo fue castigado Jesús en la cruz. Pero en el momento de seguir a Jesús, yo no puedo seguirlo. Es como aquel hombre rico, aquel joven rico que dice, yo he dado ofrendas, yo diezmo, yo hago el bien, yo creo. ¿Qué más debo hacer para ser salvo?
para estar contigo. Jesús le dice, nada más, vende lo que tienes y da la mitad a los pobres. Vive tú con la otra mitad. Dice que aquel hombre se entristeció y se fue cabizbajo. Fue incapaz de darle al que necesitaba. Sin embargo, Jesús nos dice hoy, ¿qué recibiste de gracia? La salvación. Pues reparte salvación. Piensa un momentito allí y diga, ¿a cuánto yo he podido lograr para Cristo? ¿A quién yo le he predicado este evangelio? ¿A quién le he dicho, ven para que descanses en Jesucristo? Tenemos que ser embajadores de este reino y llevar este mensaje a otros. Aquella mujer samaritana salió enseguida a llevar el mensaje. A veces hemos recibido de este evangelio y nos quedamos callados, nos da vergüenza, nos apenamos. Yo creo que hay que vivir con orgullo en la fe de Dios. El orgullo santo de saber que soy hijo de Dios y que por esta palabra debo comportarme. Y que los errores que se cometen en esta vida, el Señor tiene capacidad para perdonarnos, pero también tiene capacidad para enseñarnos y decirnos qué no debemos seguir haciendo. Hay bendición para los que creen en el Señor. Yo alabo a Dios por todos los que están. Y ojalá todos tengamos ya la bendición de ser salvos. Pero si alguno no tiene la bendición de la salvación, en esta hora yo ofrezco el camino de la salvación. Yo ofrezco la apertura de las puertas del cielo. Yo ofrezco la escritura de su nombre en el libro de la vida. No porque yo tenga la facultad de salvarlos, sino porque el Señor nos mandó a llamar a otros para que sean inscritos. Y uno que se arrepienta produce gozo en los cielos. Mi pregunta para los que no, ¿hay alguno que no ha conocido de Jesús en la sala? Todos tenemos conocimiento de Jesús. Sí, levanta la mano los que conocen a Jesús. La gloria sea a Dios, hermanos. Y los que no conocen a Jesús pueden levantar una de sus manos. Los que no han tenido un encuentro con Jesús. ¿Hay alguno que quiera reconciliarse con su Dios? Si ha tenido algún error, y errores tenemos todos. Todos estamos en libre bien. Pregunto esto porque vamos ahora a otro servicio donde debemos participar de la mesa con el Señor. Hay que estar atentos con el Señor. Yo alabo a Dios por lo que está haciendo. Vamos a estar de pie para orar a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Y aún en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, tú estás a nuestro lado. Aún en los momentos más austeros, tú estás, Señor, para sustentarnos. Gracias por este pueblo que está de pie, Señor. Pueblo que te conoce, pueblo que alaba tu nombre, que vino hoy con el propósito de escuchar de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites leer libremente tu palabra y explicar libremente tu palabra. Toca cada corazón, Señor. Toca cada vida. Toca cada hogar representado en esta mañana aquí. Si hay enfermos, da la salud, da la sanidad. Da consuelo, Señor, a nuestra hermana Migdalia y a sus familiares. Está pasando momentos duros y difíciles. Es la pérdida de un ser amado. Pero tú tienes consuelo, Señor. Tú puedes consolarle. Tú puedes llenarle y darle tranquilidad, sabiendo lo que enseña Pablo, que no somos como los que no tienen esperanza. Sabemos que nos encontraremos nuevamente. Estaremos nuevamente para la eternidad. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Gracias por cada hermano. Sigue bendiciendo y sigue, Señor, usándonos para la gloria tuya. Lo pido con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.